Ana Jiménez había pasado toda su vida desafiando las expectativas. En un mundo donde la ingeniería mecánica aún era dominada por hombres, ella se había ganado a pulso su lugar. Nacida en un pequeño pueblo de Oaxaca, Ana había crecido rodeada de maquinaria rústica, ayudando a su padre en un taller que reparaba todo, desde tractores hasta camiones. Esa infancia fue el cimiento de su pasión por construir y solucionar problemas. Tras años de trabajo arduo, Ana había conseguido un reconocimiento inesperado, una oferta para liderar un equipo en la modernización del Canal de Panamá, uno de los proyectos de ingeniería más importantes del mundo. Aunque el reto era inmenso, Ana aceptó sin dudar. Sabía que el camino no sería sencillo, especialmente porque tendría que liderar a un grupo de operarios que no conocía y que, con toda probabilidad, no confiarían en una mujer. El día del viaje, Ana se encontró con su equipo en el aeropuerto. Los hombres eran rudos, grandes y, sobre todo, incrédulos al ver a una mujer joven viajando en la misma ruta. Sus comentarios no tardaron en llegar, murmullos sobre su apariencia, risas disimuladas y comentarios cargados de desprecio. Ana decidió mantenerse al margen, observándolos con calma, sin revelar su posición. Para ellos, ella solo era una pasajera más. Durante el vuelo, el destino dio un giro inesperado. Una falla en el sistema de presurización del avión desató el pánico. Las máscaras de oxígeno cayeron, y los pasajeros comenzaron a gritar. Los operarios, valientes en apariencia, también sucumbieron al miedo. Pero Ana mantuvo la calma. Observó el problema y, utilizando los pocos recursos disponibles, logró improvisar una solución que estabilizó la presión hasta que el avión aterrizó de emergencia. Los hombres quedaron en silencio, impactados por su valentía y pericia. Aún sin revelar su identidad, Ana desembarcó con ellos en Panamá, donde los esperaba un autobús junto a uno de los encargados del proyecto. Fue allí donde la verdad salió a la luz de la manera más inesperada, dejando a los operarios sin palabras y dando inicio a una dinámica que redefiniría sus roles y percepciones. El autobús esperaba junto a la terminal, y con él, un hombre imponente de mediana edad con casco y chaleco reflectante. Era el ingeniero Ramírez, supervisor general del proyecto y viejo conocido de Ana. Al ver al grupo de operarios descender, Ramírez caminó hacia ellos con una sonrisa cortés, pero al posar sus ojos sobre Ana, su rostro se iluminó de admiración. «Ingeniera Jiménez, es un honor recibirla en este proyecto», dijo en voz alta, extendiendo la mano. El grupo de operarios quedó perplejo. Algunos intercambiaron miradas nerviosas, mientras otros bajaban la vista, recordando sus comentarios previos. Ana, con su habitual serenidad, estrechó la mano de Ramírez. Uno de los operarios, Luis, un hombre robusto con una actitud altanera, decidió intervenir. «Ingeniero Ramírez, quiero contarle que durante el vuelo hubo un problema con el avión, pero nosotros supimos manejar la situación». Intentó adornar su versión de los hechos, pero Ramírez alzó una ceja y miró a Ana con una sonrisa discreta. «¿Es cierto eso, ingeniera?», preguntó Ramírez. Ana asintió levemente y respondió con humildad: «Hubo un percance, pero logramos aterrizar sin mayores contratiempos». No hizo falta decir más. ¿Crees en el poder de las mujeres y el valor de la familia? Únete a nuestra comunidad. En la cruda realidad, suscríbete ahora y vive historias que inspiran, emocionan y transforman. Ramírez entendió de inmediato, dejando a Luis en un silencio incómodo. Ya en el autobús, el trayecto hacia el sitio de la obra estuvo marcado por un silencio tenso. Ana observaba discretamente a los hombres. Cada uno tenía una historia, un característico particular. Luis, el bocazas; Martín, el más joven del grupo y también el más inseguro; José, un hombre mayor que parecía ser el líder no oficial de los operarios, y varios más que mantenían una actitud neutral. Al llegar al campamento, Ana comenzó su trabajo de inmediato. Organizó una reunión con los operarios y Ramírez para delinear las metas del proyecto. Aunque el ambiente seguía siendo algo hostil, Ana demostró con su conocimiento y claridad que estaba más que preparada para liderar. Su capacidad de comunicar objetivos claros y resolver dudas técnicas empezó a romper las barreras de prejuicio. Pero no todos estaban dispuestos a aceptar su liderazgo tan fácilmente. Luis, resentido y sintiéndose amenazado por la autoridad de Ana, comenzó a sembrar dudas entre sus compañeros. ¿Cómo va a entender una mujer los problemas de maquinaria pesada? Esto no es un taller de autos, decía en voz baja, buscando aliados. Algunos hombres escuchaban, pero otros, como José, preferían observar y dejar que el tiempo hablara. El primer conflicto serio surgía cuando una de las excavadoras principales falló en pleno trabajo. Era un equipo esencial para mantener el cronograma, y el grupo de operarios,
encabezado por Luis, intentó solucionar el problema sin éxito. Ana, al enterarse, se dirigió al lugar. ¿Qué tenemos aquí?, preguntó con calma, mientras los hombres retrocedían ligeramente para darle espacio. Luis, desafiante, respondió: un problema que quizás no entienda, ingeniera. Esto no está en los libros. Ana no perdió la compostura. Revisó la máquina con detenimiento y, tras unos minutos, identificó el problema: una obstrucción en el sistema hidráulico. Sin dudarlo, indicó a Martín y José que la ayudaran, mientras explicaba cada paso. En menos de una hora, la excavadora estaba operativa nuevamente. Los hombres quedaron impresionados, excepto Luis, quien se retiró molesto, murmurando algo inaudible. Con cada día que pasaba, Ana demostraba que su conocimiento y liderazgo no solo eran suficientes, sino excepcionales. Los operarios comenzaban a cambiar su actitud, algunos incluso empezando a admirarla en silencio. Pero los conflictos no habían terminado. Luis seguía siendo una amenaza latente, y Ana lo sabía. La segunda semana en el campamento marcó un cambio significativo en la dinámica del equipo. La jornada comenzó con una reunión en la que Ana presentó un nuevo cronograma que requería optimizar tiempos y esfuerzos. Para algunos operarios, como José y Martín, la propuesta era desafiante pero posible. Sin embargo, para Luis, aquello representaba una excusa más para cuestionar su liderazgo. Ingeniera, esto suena bien en teoría, pero no creo que usted entienda cómo funcionan las cosas aquí, dijo Luis, con tono sarcástico, durante la reunión. El silencio que siguió fue interrumpido por Ana, quien, con una calma imperturbable, respondió: Luis, agradezco tus observaciones. Si tienes una alternativa que sea más eficiente, estoy dispuesta a escucharla. Luis, atrapado por su propia soberbia, no supo qué responder. Ana continuó la reunión, asegurándose de que todos entendieran sus roles y las metas a cumplir. Pero este incidente confirmó su sospecha: Luis no solo era un obstáculo, sino una posible fuente de sabotaje. Ese mismo día, mientras inspeccionaba una sección crítica del canal en construcción, Ana encontró una irregularidad en las mediciones realizadas por el equipo de Luis. Al confrontarlo, él intentó desviar la responsabilidad hacia otro operario más joven. Ana, conociendo las implicaciones de un error en esa etapa, decidió intervenir directamente. Llamó a Ramírez para discutir la situación y revisó minuciosamente el trabajo hasta corregir los errores. Mientras tanto, otros operarios comenzaron a notar cómo Ana enfrentaba las adversidades con una combinación de firmeza y empatía. José, quien había sido reservado al principio, tomó la iniciativa de acercarse a Ana para agradecerle su dedicación. Ingeniera, no todos lo dicen, pero muchos aquí respetamos lo que está haciendo. No es fácil trabajar con gente como Luis. Gracias, José. Aprecio tus palabras, pero esto no se trata de mí. Todos somos parte de este proyecto, y quiero que lleguemos juntos a la meta, respondió Ana, mostrando su capacidad de inspirar a quienes la rodeaban. Sin embargo, Luis no estaba dispuesto a rendirse. Esa noche, durante una tormenta que dificultaba el trabajo en el campamento, Luis intentó culpar a Ana de un retraso en las entregas de materiales. Ramírez, quien había estado observando de cerca las acciones de Luis, intervino. Luis, he revisado los informes y sé que el retraso no es culpa de la ingeniera. Te sugiero que te enfoques en tu trabajo y dejes de buscar culpables. Este episodio dejó a Luis expuesto ante sus compañeros, quienes comenzaban a distanciarse de él. Mientras tanto, Ana ganaba más aliados dentro del equipo. La tormenta, aunque caótica, marcó un punto de inflexión en la narrativa, preparando el terreno para el siguiente giro en la historia. La siguiente mañana, el campamento despertó con una noticia inesperada. Una inspección sorpresa por parte del comité técnico del proyecto estaba programada para ese mismo día. La noticia generó tensión en el equipo, especialmente porque sabían que las decisiones finales del comité podrían afectar el financiamiento de las etapas siguientes. Para Ana, era la oportunidad perfecta de demostrar la eficiencia y el progreso alcanzado bajo su liderazgo. Sin embargo, Luis vio en la inspección una oportunidad de desacreditarla. Durante la reunión previa con el equipo, intentó sembrar dudas sobre la capacidad del grupo para cumplir con los objetivos planteados por Ana. Con todo respeto, ingeniera, creo que estamos asumiendo más de lo que podemos manejar, dijo, mirando a sus compañeros en busca de apoyo. Algunos operarios vacilaron, pero José intervino. Si hemos llegado hasta aquí, es porque seguimos su plan, ingeniera. Confío en que podemos lograrlo. La visita del comité comenzó con un recorrido por las áreas clave del proyecto. Ana lideró la presentación,
explicando con detalle cada fase del trabajo y respondiendo a las preguntas técnicas con seguridad. Mientras tanto, Luis, en un intento de sabotaje, guió a uno de los inspectores hacia un sector donde aún se estaban corrigiendo los errores de su equipo. La situación podía haber resultado en un revés, pero Ana, al percatarse de lo sucedido, tomó el control. Con claridad y profesionalismo, explicó al inspector las medidas que habían implementado para resolver los problemas, destacando la importancia de aprender de los errores para mejorar. Su respuesta no solo convenció al inspector, sino que también impresionó a los operarios presentes, quienes empezaron a cuestionar las verdaderas intenciones de Luis. Al finalizar la inspección, el comité entregó su informe preliminar. El proyecto no solo cumplía con los estándares, sino que destacaba por su organización y eficiencia. Ramírez, visiblemente orgulloso, felicitó a Ana frente a todo el equipo. «Esto es el resultado de un liderazgo firme y una visión clara», dijo. Mientras la mayoría celebraba, Luis se alejó en silencio, consciente de que su estrategia había fracasado. Esa noche, mientras el equipo compartía una cena para celebrar el éxito de la inspección, José se acercó a Ana. «Ingeniera, creo que ahora todos sabemos quién lleva realmente este proyecto adelante. Gracias por no rendirse, incluso cuando algunos de nosotros dudamos». Ana sonrió, agradecida, pero también consciente de que aún quedaban retos por enfrentar. El primer gran obstáculo había sido superado, pero el verdadero clímax de la historia estaba por llegar. Ana, aunque frustrada por el comportamiento recurrente de Luis, mantuvo la calma y organizó una reunión con todo el equipo al final de la jornada. Sabía que el error de Luis había causado tensión entre los operarios, y quería usar el momento como una lección constructiva para todos. «Hoy tuvimos un incidente que pudo haber causado retrasos más graves», comenzó Ana, con un tono firme pero sereno. «Es vital que sigamos los protocolos y trabajemos como un equipo, no como individuos aislados». Luis intentó intervenir, pero Ana continuó sin darle espacio a justificar sus acciones. «Esto no se trata de culpas, sino de encontrar formas de mejorar. Estamos aquí para trabajar juntos, y quiero asegurarme de que todos nos sintamos responsables del éxito de este proyecto». La reunión terminó con un compromiso renovado por parte de la mayoría del equipo, aunque Luis se mostró visiblemente molesto. En los días siguientes, Ana implementó nuevas estrategias para fomentar la colaboración y la comunicación abierta entre los operarios. Introdujo reuniones diarias breves para repasar los avances y los desafíos del día. Estas reuniones no solo ayudaron a alinear objetivos, sino que también crearon un espacio donde los operarios pudieron expresar sus inquietudes y aportar ideas. José, quien había emergido como un aliado clave de Ana, ayudó a moderar las discusiones y aseguró que todos se sintieran incluidos. Una tarde, mientras revisaba los progresos en la construcción de una esclusa, Ana notó que Luis trabajaba de forma más aislada. En lugar de confrontarlo, decidió abordarlo de manera indirecta, asignándolo a un equipo liderado por José. «Confío en que ustedes dos podrán manejar esta tarea con eficiencia», dijo Ana, mostrando confianza en las habilidades de ambos. Aunque al principio Luis se mostró reticente, se logró integrar a Luis en las actividades del equipo. El cambio fue sutil pero significativo. Poco a poco, Luis comenzó a participar más activamente y a contribuir de manera constructiva en las reuniones. Aunque seguía mostrando una actitud desafiante en ciertos momentos, Ana percibió que su resistencia había disminuido. Por primera vez, el equipo comenzaba a trabajar como una unidad cohesiva. Sin embargo, un nuevo obstáculo surgía en el horizonte. Un informe del comité indicaba que una tormenta tropical podría impactar la zona en los próximos días, amenazando con retrasar los plazos establecidos. Este desafío puso a prueba no solo las habilidades técnicas de Ana, sino también su capacidad para liderar bajo presión. «Vamos a reunirnos esta noche para revisar los planes de contingencia», anunció Ana al equipo, consciente de que cada minuto sería crucial para minimizar los daños y asegurar el progreso del proyecto. Mientras tanto, una sensación de incertidumbre comenzaba a crecer entre los operarios, quienes se preguntaban si estarían preparados para enfrentar lo que venía. La noche en que el equipo se reunió para abordar los planes de contingencia, la tensión era palpable. Ana, con su característica calma, delineó los riesgos de la tormenta tropical y los posibles escenarios. «Este es un momento crucial», dijo. «No podemos controlar el clima, pero sí nuestra preparación». Dividió al equipo en grupos para proteger las estructuras en construcción. José reforzaría las esclusas, Martín supervisaría los materiales y Luis, pese a su actitud desafiante, protegería la maquinaria pesada. Ana confiaba en que esta tarea sería un punto de inflexión para él. Mientras revisaba las medidas de seguridad,
notó la ansiedad entre algunos operarios. Decidió reunirlos bajo una carpa para motivarlos. Sé que esto es difícil, pero confío en ustedes. Hoy aseguramos el futuro de este proyecto. El discurso surtió efecto, pero surgieron dos problemas: una fuga de aceite en una grúa y el colapso parcial de una estructura. Ana delegó la reparación a Martín y reforzar la estructura a José. Sorprendentemente, Luis lideró la protección de los generadores eléctricos, ganándose el respeto de sus compañeros. Cuando la tormenta cesó, el equipo estaba exhausto pero ileso. Las estructuras clave permanecieron intactas gracias a su trabajo. Ana, visiblemente emocionada, los reunió. Demostramos que somos un verdadero equipo, capaces de superar cualquier adversidad. Estoy orgullosa de ustedes. Este evento consolidó la unión del equipo. Incluso Luis comenzó a respetar el liderazgo de Ana. Aún había retos por venir, pero ahora estaban más fuertes que nunca. Tras la tormenta, el ambiente en el campamento comenzó a transformarse. Aunque la unificación del equipo era evidente, también lo eran las diferencias de carácter y los conflictos latentes que persistían entre algunos miembros. Ana decidió enfocarse en fortalecer las relaciones para asegurar que el progreso no se viera afectado por tensiones internas. Una mañana, durante la revisión de los avances, Ana notó una discusión acalorada entre Martín y Luis. La disputa giraba en torno a la organización de las herramientas, pero la frustración acumulada estaba elevando el tono. Ana intervino de inmediato. Recuerden, estamos aquí para trabajar juntos, no para competir entre nosotros, dijo con firmeza. Luego los llevó a un espacio privado para resolver sus diferencias. Con paciencia, escuchó las inquietudes de ambos y logró mediar un acuerdo. Luis, tu experiencia es valiosa, pero Martín también tiene un punto. Si colaboran, podemos evitar errores y ganar tiempo, concluyó. La tensión disminuyó y ambos regresaron al trabajo con una actitud más conciliadora. Por otro lado, Ana comenzó a identificar aliados inesperados. Marta, una operaria que había permanecido en segundo plano durante semanas, demostró ser una pieza clave en la organización de los materiales. Ingeniera, si reorganizamos el almacén de esta manera, podríamos ahorrar mucho tiempo, sugirió. Ana aceptó la propuesta y motivó a Marta a liderar el cambio, ganándose el respeto del grupo. Al finalizar la semana, Ana organizó una actividad grupal para reforzar la comunicación. Los operarios trabajaron juntos en la construcción de una pequeña estructura simbólica en el campamento, un banco de descanso para el equipo. Esto no solo es un lugar para sentarse, sino un recordatorio de lo que podemos construir si trabajamos unidos, dijo Ana durante la inauguración. Las interacciones complejas que habían surgido comenzaron a transformarse en oportunidades de aprendizaje y crecimiento. El equipo, aunque diverso en sus formas de pensar, se fortalecía al encontrar puntos en común. Ana sabía que la clave del éxito no solo estaba en liderar, sino en conectar y motivar a cada individuo para que diera lo mejor de sí mismo. A medida que el proyecto avanzaba hacia etapas más críticas, las exigencias del trabajo aumentaron, poniendo a prueba al equipo. Ana enfrentaba el reto de mantener el ritmo sin perder el equilibrio que había logrado entre los operarios. La presión externa también aumentaba. Los financiadores del proyecto exigían reportes constantes y ajustes en los plazos. El primer signo de tensión se manifestó durante la instalación de una pieza clave en la esclusa principal. Un error en las mediciones iniciales generó retrasos y una discusión inmediata entre Luis y Martín, quienes intercambiaron culpas. «Esto es tu responsabilidad», dijo Luis, mientras Martín replicaba con igual intensidad. Ana intervino con determinación. «Esto no es el momento para buscar culpables. Necesitamos soluciones, no más problemas». Reorganizó al equipo, asignando a Marta y José la tarea de revisar las mediciones mientras supervisaba de cerca la corrección del error. El verdadero líder no busca perfección en cada paso, sino progreso continuo, comentó Ana al equipo, tratando de aliviar la tensión. Mientras tanto, las largas jornadas comenzaron a afectar la moral del grupo. Las quejas sobre el cansancio y las demandas constantes se hicieron más frecuentes. José, que había sido un pilar de apoyo, se acercó a Ana una noche. «Ingeniera, algunos están al borde del agotamiento. Necesitamos un respiro». Ana propuso ajustar el cronograma para incluir pausas programadas sin afectar los plazos generales. «Un equipo descansado es un equipo eficiente», aseguró durante una reunión, ganándose la aprobación de los operarios. Aunque no todos estaban convencidos de que fuera suficiente, aceptaron intentarlo. La tensión alcanzó su punto más alto cuando una tormenta inesperada afectó la maquinaria,
dejando una grúa inutilizable durante 2 días. Este incidente puso en riesgo la entrega de una fase crucial del proyecto. Ana, en lugar de ceder al pánico, organizó turnos adicionales para compensar el tiempo perdido y buscó apoyo externo para reparar la grúa. Esto es una carrera contra el tiempo, dijo al equipo, pero si mantenemos el enfoque, podemos lograrlo. Aunque las tensiones no desaparecieron por completo, los operarios comenzaron a reconocer la firmeza de Ana bajo presión. Sabían que, pese a las dificultades, estaban liderados por alguien dispuesto a dar todo por el éxito colectivo. Con la tensión del proyecto en su punto álgido, los operarios comenzaron a encontrar formas de apoyarse mutuamente fuera de sus tareas habituales. Ana, consciente de que las relaciones personales eran clave para mantener la cohesión del equipo, alentó estas interacciones. Una tarde, mientras supervisaba los avances en las esclusas, Ana observó cómo José ayudaba a Martín a ajustar una herramienta que éste no entendía del todo. Si no te explican bien desde el principio, siempre hay margen de error, comentó José con tono amistoso. Este gesto inspiró a otros a compartir sus conocimientos y a trabajar con mayor armonía. Por otro lado, Marta continuó demostrando su capacidad organizativa. Sus mejoras en el manejo del almacén habían ahorrado tiempo y recursos, y algunos operarios comenzaron a buscarla para pedirle consejo. Marta tiene un don para encontrar soluciones simples a problemas complejos, dijo Luis, reconociendo por primera vez el valor de sus compañeros. Las conexiones también comenzaron a extenderse más allá del trabajo. Durante una cena improvisada en el campamento, los operarios compartieron historias personales. Ana, quien normalmente mantenía una distancia profesional, decidió unirse a la conversación. Contó cómo su padre, un mecánico de pueblo, la había inspirado a seguir una carrera en ingeniería. Este momento humanizó su figura de liderazgo y generó una nueva ola de respeto entre los operarios. Sin embargo, no todo era positivo. Luis, aunque más integrado, aún mostraba signos de resistencia en ciertos momentos. Durante una reunión, cuestionó una de las decisiones de Ana sobre el manejo de recursos. ¿No crees que estamos arriesgando demasiado en esta fase?, preguntó, generando incomodidad en el grupo. Ana, con su característica calma, respondió: entiendo tus preocupaciones, Luis, pero cada decisión está respaldada por datos y experiencia. Si tienes una alternativa concreta, estoy dispuesta a escucharla. El equipo continuó trabajando con un renovado sentido de colaboración, pero Ana sabía que las conexiones personales, aunque fuertes, debían consolidarse aún más para enfrentar los desafíos finales del proyecto. Cada interacción y subtrama entre los personajes se convertía en una pieza fundamental para el éxito colectivo. El proyecto avanzaba a pasos agigantados, pero también lo hacía la presión. A medida que se acercaban las fechas de entrega, las tensiones internas comenzaron a resurgir, poniendo en riesgo la estabilidad del equipo. Una mañana, durante la revisión de los avances, Ana descubrió que una tarea clave, asignada a Luis, no había sido completada correctamente. Esto generó un retraso en la instalación de uno de los componentes principales. Luis, ¿puedes explicarme qué ocurrió?, preguntó Ana con firmeza, pero sin levantar la voz. Luis, a la defensiva, respondió: no soy el único responsable. Si otros hubieran hecho su parte, esto no habría pasado. La tensión en el grupo aumentó, y varios operarios comenzaron a discutir, culpándose mutuamente. Ana decidió intervenir antes de que la situación se descontrolara. Detengan esto ahora mismo, dijo con autoridad. Este no es momento de señalar culpables. Lo que necesitamos es encontrar una solución inmediata y evitar que vuelva a ocurrir. Reasignó las tareas y supervisó personalmente la corrección del problema, logrando mitigar el impacto en el cronograma. Mientras tanto, Marta y José comenzaron a notar que algunos operarios estaban acumulando resentimientos silenciosos debido a las altas demandas laborales. Decidieron hablar con Ana en privado. Ingeniera, creo que necesitamos una reunión abierta para que todos puedan expresar sus inquietudes, sugirió Marta. Ana aceptó la idea y organizó una sesión especial esa misma noche. Durante la reunión, permitió que cada operario hablara sin interrupciones, creando un espacio seguro para expresar frustraciones y propuestas. Algunos, como Luis, aprovecharon la oportunidad para disculparse por su actitud previa. Reconozco que no siempre he actuado de la mejor manera, admitió, ganándose un gesto de aprobación del resto del equipo. La reunión terminó con un compromiso colectivo de trabajar juntos para superar los retos restantes. Ana aprovechó el momento para recalcar la importancia del esfuerzo conjunto. Estamos aquí porque creemos en lo que estamos construyendo. No dejemos que los errores nos dividan.
Aprendamos de ellos y sigamos adelante. Aunque los conflictos no desaparecieron por completo, el equipo comenzó a mostrar signos de renovada determinación. Ana sabía que los momentos más críticos estaban por llegar, pero también que su equipo estaba más preparado para enfrentarlos juntos. El proyecto alcanzaba un punto de no retorno. Con solo semanas restantes para la entrega final, cada decisión adquiría un peso extraordinario. Ana lo sabía, y también su equipo, ahora más consciente de la importancia de cada tarea. El conflicto que marcó esta etapa surgió durante una reunión clave. Luis, quien había mostrado signos de cambio, se enfrentó a Ana con una preocupación. Ingeniera, entiendo la importancia de cumplir con los plazos, pero creo que estamos tomando demasiados riesgos con el equipo de perforación. La maquinaria está al límite. Ana escuchó atentamente. Agradezco tu preocupación, Luis. Vamos a evaluar el estado del equipo inmediatamente. Si es necesario ajustar el plan, lo haremos. Este intercambio mostró cómo Luis comenzaba a actuar de manera más constructiva, pero también destacó la tensión entre la urgencia y la seguridad. Mientras tanto, Marta descubrió un error en la documentación técnica que podría comprometer una de las fases finales. Temiendo las repercusiones, decidió abordarlo directamente con Ana. Esto podría retrasarnos varios días, pero si no lo corregimos ahora, el impacto será mayor más adelante, explicó. Ana reunió al equipo para discutir la situación. Este es un momento crítico. Si no enfrentamos este problema ahora, podría costarnos el éxito del proyecto, dijo. Tras analizar las opciones, decidieron detener temporalmente una de las operaciones para corregir el error, a pesar de las implicaciones para el cronograma. Este tipo de decisiones exigían un liderazgo firme, pero también generaban tensiones. Algunos operarios expresaron su frustración por los ajustes constantes, pero José intervino para recordarle al equipo la importancia de mantener la calma y confiar en el plan. Hacia el final de la semana, una tormenta de proporciones inesperadas golpeó el sitio, poniendo a prueba la preparación del equipo. Durante la emergencia, Ana lideró con rapidez y claridad, reasignando recursos y asegurándose de que todos estuvieran seguros. Este evento unió al grupo aún más, consolidando el respeto por su liderazgo. Aunque el camino estaba lleno de obstáculos, Ana y su equipo se acercaban al clímax del proyecto, determinados a enfrentar cualquier desafío que surgiera en su camino. El campamento entero se preparaba para las últimas semanas del proyecto, pero el ambiente estaba cargado de incertidumbre. Un problema inesperado con la esclusa principal amenazaba con retrasar la entrega final. El sistema de sellado, una pieza clave para garantizar la operatividad del canal, comenzó a fallar durante las pruebas de presión. Ana recibió la noticia mientras revisaba avances en otra área y se trasladó de inmediato al sitio del incidente. Ingeniera, si no resolvemos esto, podríamos perder semanas de trabajo, advirtió José. El equipo técnico estaba dividido entre intentar una reparación provisional o reemplazar completamente el sistema, lo cual significaría un retraso significativo. Ana reunió al equipo y escuchó atentamente cada opinión antes de tomar una decisión. Haremos una reparación provisional mientras buscamos una solución definitiva, decidió Ana con firmeza. No podemos arriesgarnos a comprometer la seguridad del proyecto. Dividió al equipo en dos grupos, uno liderado por Marta para manejar las reparaciones y otro por José para evaluar opciones a largo plazo. Las tensiones aumentaron cuando los financiadores del proyecto enviaron un representante para evaluar el progreso. Este inspeccionó el sitio y exigió un informe detallado sobre el problema. Queremos garantías de que no habrá más retrasos, dijo con frialdad. Ana mantuvo la calma y presentó un plan de acción claro, enfatizando que la seguridad y la calidad eran prioridades. Mientras tanto, Luis, quien había mostrado una notable mejora en su actitud, sorprendió a todos al proponer una innovadora solución temporal para optimizar la reparación. Podríamos usar estos materiales para reforzar el sistema mientras llegan las piezas nuevas, sugirió. Ana aprobó la idea, y el equipo trabajó de manera incansable para implementarla. En medio de esta crisis, una fuerte tormenta azotó la zona, poniendo a prueba nuevamente la resistencia de las estructuras y del equipo. Ana lideró con determinación, asegurándose de que todos los operarios estuvieran seguros mientras monitoreaba los puntos críticos del proyecto. No importa cuán complicada sea la situación, seguiremos adelante, les dijo, motivando al equipo a no rendirse. Cuando la tormenta amainó y las reparaciones provisorias fueron completadas con éxito, el equipo sintió un alivio temporal. Sin embargo, todos sabían que las próximas semanas serían decisivas. Ana observó al grupo, ahora más unido que nunca, y supo que estaban listos para enfrentar cualquier desafío que quedara por delante.
Las últimas 48 horas del proyecto llegaron con una mezcla de tensión y determinación. Cada operario tenía claro su rol, y Ana lideraba con una energía que contagiaba incluso a los más cansados. Sin embargo, el último gran desafío apareció cuando las pruebas finales del sistema de esclusas mostraron una fuga inesperada. «Esto no puede estar pasando ahora», dijo José mientras revisaba los datos junto a Ana. Marta llegó con una propuesta. «Podemos sellar la fuga temporalmente con un compuesto que reforzará el material mientras ejecutamos un arreglo definitivo». Ana tomó la decisión de inmediato. «Hagámoslo, pero necesitamos precisión absoluta. Cada segunda cuenta». Dividió las tareas entre los equipos, asignando a Luis la supervisión del sellado y a Martín el monitoreo constante de la presión. Ana coordinó todo desde el centro de mando, asegurándose de que no hubiera errores. El campamento entero trabajó con una sincronización impecable. Las máquinas rugían, las órdenes se daban con claridad y nadie perdía el enfoque. Durante las últimas horas, la tensión se sentía en el aire. Cuando finalmente se completó el sellado, Ana ordenó realizar una última prueba bajo condiciones extremas. Todo el equipo se reunió frente al panel de control, conteniendo el aliento mientras los indicadores mostraban los resultados. Tras unos minutos que parecieron eternos, el sistema respondió perfectamente. «Funcionó», gritó Marta, seguida por una ola de aplausos y abrazos entre los operarios. Ana, con una mezcla de alivio y orgullo, tomó la palabra. «Esto no fue solo un logro técnico, fue un logro humano. Cada uno de ustedes demostró lo que significa trabajar en equipo, superar obstáculos y nunca rendirse. Estoy inmensamente orgullosa». El clímax del proyecto no solo marcó el éxito del trabajo, sino también la transformación de un grupo diverso en un equipo unido y resiliente. Mientras celebraban bajo el cielo estrellado, Ana supo que había liderado no solo un proyecto monumental, sino también una experiencia que cambiaría la vida de todos los presentes. Con el proyecto completado y las esclusas operativas, el equipo se reunió por última vez en el campamento para una ceremonia de clausura organizada por Ana y los supervisores. El ambiente era de celebración, pero también de nostalgia, ya que muchos sabían que este era el fin de una etapa que había dejado una marca profunda en sus vidas. Ana tomó el micrófono para dirigirse al grupo. «Hoy no solo celebramos la finalización de un proyecto monumental, sino también el viaje que compartimos juntos. Cada obstáculo que enfrentamos, cada solución que encontramos, nos ha demostrado que no hay límites cuando trabajamos como un equipo». Uno a uno, los operarios compartieron sus experiencias. José habló de cómo había aprendido a confiar en sus compañeros, mientras que Marta recibió elogios por su organización y liderazgo. Incluso Luis, quien había sido un detractor al principio, admitió: «Nunca pensé que diría esto, pero trabajar bajo el liderazgo de Ana ha cambiado mi perspectiva. Aprendí que todos tenemos algo que aportar». Mientras el grupo intercambiaba anécdotas y risas, Ana reflexionó en silencio. Sabía que este proyecto había sido más que un desafío profesional, había sido una prueba de su capacidad para liderar, inspirar y superar prejuicios. Había demostrado que su lugar en la ingeniería no era solo merecido, sino necesario. Antes de que cada uno regresara a sus respectivas vidas, Ana entregó una pequeña placa conmemorativa a cada miembro del equipo. «Esto es un recordatorio de lo que logramos juntos», dijo. «No importa dónde estén en el futuro, siempre llevarán con ustedes la lección de que el trabajo en equipo puede superar cualquier adversidad». Al partir del campamento, Ana miró una última vez las esclusas, ahora funcionales y listas para transformar el comercio mundial. Sabía que su esfuerzo había valido la pena y que las historias de este equipo quedarían para siempre como parte de su legado. Con una sonrisa tranquila, se dirigió hacia el próximo desafío, sabiendo que no había nada que no pudiera enfrentar. Si esta historia te conmovió, no olvides darle me gusta y suscribirte a nuestro canal. Aquí encontrarás más relatos impactantes que revelan la cruda realidad de las situaciones cotidianas. No te pierdas el próximo vídeo, que ya aparece en tu pantalla, con una nueva historia que seguramente te sorprenderá. Gracias por acompañarnos y formar parte de esta comunidad.